Gracias. Bienvenidos a todos de vuelta. Yo soy Daniel Patrick Juan, jesuita, coordinador de misionología en la Universidad Pontificia Gregoriana. Y me gustaría tomar esta oportunidad para saludarles y felicitarles a los misioneros del Verbo Divino en estos 150 años de la congregación. Y decir que estoy muy orgulloso de la Universidad Gregoriana y que ha jugado un papel muy importante en la historia de la congregación. Tenemos muchos estudiantes actualmente de la congregación y tenemos algunos personajes importantes que han hecho sus estudios acá en la universidad. Por ejemplo, el padre Roger Schroeder, padre Anthony Pernia, que fue el superior general de la congregación. Todos ellos hicieron sus estudios acá en la Universidad Gregoriana. Ahora, como buen chino, voy a aprovechar y voy a decir que vengan a estudiar a la Universidad Gregoriana. Ahora comenzamos con el primer orador, el profesor Mika Bajakangas. Él es de Finlandia. Él es director del Instituto Misionológico, Instituto Polin de la Universidad Abo Academy. También es profesor de la Facultad de Teología en Sudáfrica, profesor asociado de la Facultad en la Universidad en Finlandia. Antes también fue profesor de estudios de misión y ecumenismo en Suecia. También enseñó en Tanzania. También es profesor de los estudios de misión. Profesor Bajakangas, esperamos escuchar su ponencia. Buenos días, queridos amigos. Con un sentido de orgullo y un poco de temor estoy aquí. Tenemos esta reunión de misionólogos y de otros colegas. También tengo un sentido de casa. Me siento en mi hogar aquí, porque desde luego, ¿dónde se puede estudiar la misionología? Solamente en la Universidad Gregoriana. Pero vamos a quedarnos en esta universidad. Ahora, mis estudiantes de la Universidad de Stellenbosch se sorprendieron muchísimo al enterarse de que había pasado la noche del sábado anterior en una discoteca. Y no soy un animal de discotecas, pero pasé gran parte de la noche dialogando con jóvenes adultos. Dio la casualidad de que todos ellos habían recibido una educación cristiana y todos habían abandonado sus iglesias en la edad adulta, católicos romanos. Desde luego no católicos romanos, pero protestantes, porque este es un contexto protestante. Pero había notado que no habían dejado la fe, los valores cristianos, sino más bien habían dejado estos valores cristianos porque digamos que los líderes religiosos ya no estaban a la altura de sus exigencias. Digamos, no se encontraban en lugar del amor que predicaban, eran sus leyes y su corrección doctrinal las que reinaban supremas, y finalmente expulsaron a estas personas. Ese es un poco mi contexto.
Ahora, observemos un poco la historia del cristianismo occidental. La fe victoriosa que ha prevalecido sobre las llamadas herejías muy a menudo ha aplastado la disidencia en la mayoría de los casos. En muchos casos esto ha sucedido a través de la fuerza bruta y casi siempre con el respaldo del monopolio estatal de la violencia en un sistema que podemos llamar constantiniano o cristiano. Ahora, esto sigue siendo el establishment en muchos países, como por ejemplo en Rusia, que es una simbiosis con la iglesia dominante y la fuerza bruta. En Estados Unidos se pueden ver intentos y movimientos en esa dirección con los llamados cristianos conservadores que buscan dictar sus objetivos políticos a cambio de apoyar un gobierno radicalmente poco-ético. Ahora, digamos, el protestantismo, digamos, hace hincapié en la libertad. Todo el mundo puede, tiene acceso a la Biblia en su lengua materna, pero de alguna forma milagrosa, esta libertad produjo iglesias estatales en Europa. Pero, por ejemplo, las almas en Escocia, ¿para qué se convirtieron al protestantismo reformado? Y en los países nórdicos, ¿para qué se convirtieron al luteranismo? Digamos, algunas personas sencillas que se tragaron los principios de la libertad hasta el fondo tuvieron que huir. Han dejado Europa e incluso en aquellas comunidades que estuvieron en América, fuera de Europa o en otros lugares, la presión interna del grupo era un medio para crear unidad. Bien, en general, las iglesias cristianas no están especialmente bien equipadas para conceder a las personas la libertad que tan a menudo predican tan bellamente. Solo en situaciones de clara minoría es cuando las iglesias se convierten en defensoras de la libertad. La Iglesia Católica a veces favorece, por ejemplo, las sociedades seculares en la India, pero no tanto en Holanda. Ahora, al observar la reforma protestante, hay algunos fallos acerca de la naturaleza. A pesar de sus evidentes deficiencias en cuanto a su naturaleza liberadora, las reformas protestantes abrieron la caja de Pandora de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Los desarrollos intelectuales posteriores eran necesarios. Por ejemplo, en la Ilustración, esta idea de libertad se ha desarrollado y más recientemente con el pensamiento posmoderno, aunque estos sin duda también tienen otras raíces. Y la Ilustración misma, además de aumentar la libertad, condujo a la intolerancia y la dictadura. La Francia posterior a la Revolución no conoció la dictadura y consideró a la Unión Soviética como una encarnación de los ideales de la Ilustración a través de un marco ideológico específico. Pero yo creo que al visitar a la Unión Soviética uno tiene la idea de qué tipo de libertad. Y al final, el pensamiento posmoderno y la idea de tener toda esta diversidad, estas diversidades se pueden expresar una autenticidad.
de alguna forma, la era posmoderna puede crear algunas dictaduras, pero esto corresponde a un nivel de diversidad nunca visto antes. Esto no quiere decir que la tradición desaparezca o que todo el mundo pueda abrazar a estas diversidades. Esta diversidad puede crear muchas reacciones. Muy a menudo, estas reacciones se hallan en la idea de proteger a la libertad. Piensen en lo que está pasando en Estados Unidos hoy. En nombre de la libertad, no se pueden pronunciar términos como diversidad, género. Y parece que son las personas que se consideran cristianos de verdad a nivel de identidad, son las personas que amenazan a la libertad. Y quizás más irónico aún, incluso entre los protestantes, donde deberíamos saber leer la Biblia de forma libre, cuanto más uno cree en la Biblia, cuanto menos uno tolera la libertad. Esto es lo que me preocupa, porque al final, si vemos a las reformas protestantes, que son una continuación lógica, pero si tenemos esta libertad de interpretación, en algún momento la Biblia y Cristo se vuelven opcionales, porque si no, de no ser así, no serían expresión de la libertad. Ahora, observemos este continuum histórico. La reforma protestante, que son niños de la Iglesia Católica, hijos que pueden cometer un patricidio. Y la Ilustración, de alguna forma, podría verse como la hija de la religión protestante. Y pueden cometer patricidio con el cristianismo y quizás otras religiones. Y luego vemos muchas formas de pensamiento postmoderno que producen muchos aspectos de la postmodernidad. Y hay una forma de patricidio, pero estos padres o abuelos no se han muerto. No se han ido, para nada. Están ahí, con nosotros. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que en todo caso se dio un cambio profundo, una renovación profunda en el hombre. La Iglesia Católica, con todos los concilios del Vaticano, el Concilio de Trento, han analizado la teología de la libertad y estas reformas. Pero lo que se afirma es que ahora pasará que las iglesias tendrán que adaptarse a estas nuevas diversidades. Tienen que adaptarse a la diversidad postmoderna. En esta imagen de... Sí, nosotros nos sentimos en el centro, pero todo esto es muy difícil. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel social
puede ser un poco como el monte Kilimanjaro, ¿no?, en Tanzania. Y lo hemos visto. Ahora, en los años 90 se dio, digamos, a la cumbre de este monte Kilimanjaro y, digamos, el glaciar estaba ahí, pero el glaciar se ha derretido de forma increíblemente rápida. Y al ser tan fino, desde luego, al reducirse, la reducción y eliminación ha pasado de forma muy rápida. Es un poco, digamos, el cristianismo, esta presión social que pertenece a la mayoría de las iglesias, lo hizo desaparecer. Paralelamente, esta presión cultural, esta homogeneidad y continuidad cultural del cristianismo se está reduciendo, está disminuyendo. Y esto lo hemos visto. Lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Alemania, en Francia. Y ahora se está dando en Irlanda, por ejemplo, en Finlandia, está sucediendo, y mañana en Polonia, y en Grecia, y en otros países. Esto sucedió muy rápido. ¿Y qué podemos decir acerca de esto? Ahora, aquí está en juego un choque entre la jerarquía de la Iglesia y la diversidad, pero para los estudiantes de la misión no es nada novedoso. Si pensamos en China, por ejemplo, si podemos recordar la controversia de los ritos, pero ¿cuál es el significado de esta inculturación en las diversidades religiosas y culturales que tenemos hoy en día? Ahora bien, la diversidad no siempre se da entre los distintos países, las distintas culturas. Podría darse entre las generaciones. Después de la presentación de Pavel, ya vemos que esto puede pasar en distintos continentes, pero muy a menudo se da entre las generaciones. Además, la gran sorpresa del mundo es la de ver imágenes en blanco y negro que enseñan hechos que pasan en todas las partes del mundo. Estas imágenes en blanco y negro se ven en la televisión. Este es el instrumento, ¿no?, para ver estas imágenes. Ahora tenemos el teléfono móvil, que es la nueva televisión. Francamente, es difícil eliminar un teléfono móvil. No podemos vivir sin un teléfono móvil. Es como un billete de un autobús. Hay que tenerlo. Y se está acelerando todo este movimiento. Quiere decir que el mundo donde mis hijas han crecido, en Tanzania, a lo mejor al comienzo no tenían ahí Internet, pero ahora las nuevas generaciones serán una generación digital. Y la vida va a desarrollarse de forma inimaginable. Quiere decir que la inculturación y la evangelización del mundo debería pasar en esta generación. Si queremos evangelizar este mundo, y la evangelización no puede darse entre generaciones. Cada generación tiene su cultura. Y esto quiere decir también que hay que calibrar nuevamente la
la manera en que pensamos, a nuestra forma de pensar, y siempre me refiero a Tanzania. Ahora, a nivel tradicional, se dio este enfoque en muchas iglesias. Si hay la verdad de esta fe, de nuestra fe, se cuestiona. Así que hay que gritar, elevar el volumen de nuestra voz, pero no siempre funciona. La perspectiva de los jóvenes hoy, de las nuevas generaciones, no es ético. No podemos, digamos, introducir, imponer la fe y la nueva generación, al fin y al cabo, tiene razón, cuestiona la fe, porque Cristo nos ha dejado libres. Esto quiere decir esta situación de diversidad. Tenemos que considerar nuevamente las maneras en que funcionan nuestras iglesias. El modelo jerárquico de la iglesia, su forma de actuar, precisa una reforma, incluso en la misma comunicación. Y por lo general, esto se ha dado en muchas comunidades, en muchas órdenes religiosas, pero esta superestructura se queda la misma, con un planteamiento antiguo. Podemos observar estas formas de diversidad. A ver, estos son digamos, los estudiosos de la misión, que son profesionales, que encuentran a los demás. Siempre me refiero a mi experiencia de enseñanza en Tanzania. El tema del curso era el desarrollo del DOM. Kiswahili era la lengua de enseñanza y yo tenía que enseñar algunas fórmulas de Macedonia en esta lengua Kiswahili, que no tiene estos términos, como por ejemplo naturaleza, existencia, subsistencia. Tampoco tiene el verbo ser, el Kiswahili. Así que esto ha sido verdaderamente un reto. Yo, francamente, estaba con los estudiantes, intentaba buscar los términos y tenía una dificultad de comunicación, como una discapacidad lingüística. Ahora, las ideas son más sencillas, no sé, como por ejemplo, Dios es una persona. Yo lo proponía, pero francamente no sabía cómo expresarlo en Kiswahili. El Dios es un ser humano, pero no se puede decir esto, no es una afirmación que se puede aceptar. Se habla de Jesús, ¿no? En este caso sí comprendemos, pero no tenemos otra forma como para describir a Jesús. Así que para ellos, para que pudieran comprender exactamente el mensaje que quería transmitir, la doctrina correcta, ellos tenían que aprender de forma helenística, de forma griega, es decir, a adquirir esta mentalidad helenista y luego poder volver un cristiano, ser un cristiano. De lo contrario, uno no puede ser cristiano. Muy bien, perdón, algo que no se puede leer, esto debido a la PowerPoint. Ahora, si queremos comunicar
de una forma no helénica, no basada en la cultura griega, es una cuestión de poder, porque tenemos que tener las condiciones iguales. Pero por otra parte, es como si fuera un retorno a las raíces, ad fontes, para el cristianismo, porque esta teología helenista se ha dado así. La historia de Jesús de Nazaret, que tenía este planteamiento mental helénico. Y en otras culturas, en muchos casos, tenemos que dejar de lado este planteamiento helénico. Y esto es una de las dimensiones centrales como para comunicar a alguien el mensaje del cristianismo. Tenemos dos alternativas. Ya sea uno arrasa, ya sea uno incultura. Arrasar o inculturar. Ahora, si observo mi carrera como profesor de teología en Tanzania, veo que en ámbito de la teología académica, la inculturación, porque estaba leyendo, digamos, mucho material fantástico que había aprendido aquí en la Universidad Gregoriana, y me di cuenta que estaba prácticamente arrasándolo todo, estaba destrozando todo, como en un bulldozer, y no sabía qué hacer, pero al final lo he logrado. Y ahora la inculturación no se trata de nada fácil. Esta es la otra alternativa. A menudo, sobre todo en la misiología católica, la inculturación como dimensión es algo que procede de la encarnación, algo que surge del corazón del dogma cristiano, la encarnación. Pero la inculturación no debería ser un proyecto, sino un proceso de renovación en todo momento, en toda iglesia. Es un proceso, no es un proyecto. Si queremos recibir y aceptar y comprender al Evangelio, lo tenemos que comprender por medio de una mediación, una cultura, una lengua. Y es un proceso creativo que se está dando. Digamos, solamente si uno acoge el Evangelio sin comprenderlo, en este caso no se daba un intermediario. Necesitamos un intermediario. Podemos pensar en los orígenes de la Iglesia, podemos pensar en algunas teorías interesantes de la historia de la Iglesia. El viaje después de la muerte, los cristianos orientales se han tachado de heréticos durante años, pero luego se dieron cuenta de cómo se expresaba la cristología en Occidente. La cristología es diferente. Diferente no quiere decir en contra. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Que el resultado de la inculturación es incierto, da incertidumbre, porque se da un miedo a la creatividad. La inculturación si se establece previamente, ya no es inculturación.
no se trata del mensaje del Evangelio a las personas, sino hay la intermediación de una jerarquía. Y ya no es el mensaje que debería ser. Pero el resultado, digamos, si el resultado no se puede entender, no se puede entender, si no lo comprende la jerarquía, se etiqueta como herético. Simplemente tiene que tener el sello y el visto bueno de la jerarquía para verse aceptado. Y esto sería una forma de interpretación personal. De todas formas, incluso si nos vemos muy involucrados en la teología de la enculturación, podríamos servir otro tipo de teología. Es una teología que tiene dos colores, que tiene dos caras de la misma manera. Y, francamente, yo en el pasado, digamos, seguía este planteamiento. Pero, ¿qué puede pasar? Esto quiere decir que todo va bien, que todo puede funcionar. Como teólogo puedo mencionar Kierkegaard. Hace 200 años era muy crítico con respecto a la Iglesia de Dinamarca. Decía: ¿por qué creemos si la manera en que creemos deniega la misma fe? Si actuamos de cierta manera y si proclamamos el Evangelio de cierta manera, será una buena predicación. Una posibilidad sería: dejamos de lado el poder religioso, solo el cardenal y el papa. Somos cristianos comunes y corrientes. Estamos sentados aquí con todos ustedes. Pero, por otra parte, en Uganda había un movimiento, una iglesia que terminó en una matanza de 400 personas. Si tengo que elegir como papa moderno, elegiría al papa moderno. El problema es que, 2 minutos, estas personas que quieren abandonar el poder serían los únicos que deben mantenerlo porque son los más éticos. Muy rápidamente quisiera subrayar una última dimensión, es decir, la falta de sentido. El problema es que, de hecho, Pablo ya ha hablado mucho de eso, así que no tengo que ahondar en el tema. Lo que quiero decir es que nuestras palabras están perdiendo su sentido o su significado debido a las tonterías. Es cuando uno habla y no sabe cómo relacionarse con la verdad. Un mentiroso sabe que está mintiendo, pero el que dice tonterías le da igual todo, porque no importa si es verdadero o falso, lo único que le sirve es que sirva su finalidad. Por lo tanto, se pierde el logos y por instinto uno cree que las palabras deben servir para transmitir la verdad. Por eso en Italia se dice: sono solo parole, solo son palabras. Es una condenación de la pura palabrería, pero en el estado actual
Eso es problemático, porque estas palabras se convierten en meras palabras. Y hasta la palabra de Dios es un problema de traducción, pero la traducción semántica a través de logos y a palabras lexis. O una palabra en términos modernos. ¿Por qué? Eso se debe en parte, no empezó con el posmodernismo o la posmodernidad. La modernización de la comprensión del lenguaje ha llevado a una importancia decreciente de la acción performativa de las palabras. Y la palabra de Dios no se refiere solo a la comunicación, se refiere a la encarnación y a la actuación. Y ahora vemos la parte de performativa y vemos que el bullshit, tonterías, es un lenguaje performativo porque no transmite un significado, sino una acción. Pero eso no lleva a la humanización, sino a la erosión de la humanidad y de la aniquilación. Los luteranos quieren colgar sus tesis en un contexto católico. Vamos a ver, la cristiandad no se refiere solo a sus enseñanzas. La verdad es también una cuestión de autenticidad. La autenticidad percibida está a la base de la credibilidad. La autenticidad evalúa en la vida real. El Evangelio se percibe más a través de la vida común de los cristianos y un sensus communis a través de la conciliaridad incluyente es la vía hacia el futuro para el Evangelio. Y debemos dejar de actuar si percibimos el mundo como specie eterni. Todo es contextual, pero el relativismo total conlleva un apoyo tácito a las fuerzas destructivas y a las mentiras. Does it work now? Yes. Okay, very good. Now it's working. Very good. So now we have time for, we have some minutes for questions. So we'll gather 3 questions or comments. Maybe, meanwhile, thinking about the questions, could we see the 10 theses so that they could be questioned as well? Please introduce yourself. Stanisław Groć, NSVD. This is a question that rings in my mind from the beginning of today. So, but we are sort of in the same area addressing the topics. But would you agree that part of our problems as missionaries today is that, especially in the European context, lies in the fact that we struggle with coming out from the position. We struggle to come out from the position of domination, and we don't want to. We know it's necessary, but we are reluctant to do it, and we know what difficulties it puts us, and this is this process that keeps us prisoners. Thank you.
There's one more. Thank you very much for that enlightening presentation. I'm Wojciech Szypuła, Divine Word Missionary. Now, I don't want to monopolize this discussion in one direction, but since there are no other questions, I would love to hear your comment or more full explanation, elaboration on your statement that in this postmodern reality now, the Word of God has become a problematic analogy. If you could comment on that. Right, in the absence of other questions, maybe we can ask some response. Yep, thank you. If I start with Stanislaus, so I'm not sure whether I heard properly the word. Part of the problem was a struggle to come out of the position of, was it denomination? Domination. Yeah, okay. Yep. I agree to a certain extent. Albeit, I would say that this position of domination was, one could say, fake, because it was backed by the state with possibilities of pressure. And it actually meant that the churches in Europe, to a large extent, became means of domination over the populations, and they were almost used by the political systems. At the same time, of course, it was a give and take. The churches were providing something to the state, and the state was providing them a culturally central situation. But as Jesus said about winning the whole world and losing your soul. And I think, I'm afraid, this was from time to time what was happening. Of course, it was not total, and there were variations taking place. About the Word of God becoming a problematic analogy. I think the problem is that our understanding of the word has become so narrow in modernity. And now even that narrow meaning has been eroded by this words become some words largely becoming means of concealing the truth than referring to the truth. And already that we would say that words are reflecting the truth is a problem in a modernistic context, because then we easily take the truth as propositional, but rather than personal. Jesus said, "I'm the way, the truth, and the life." By that he didn't refer to himself as the Word of God in this kind of propositional sense, but he referred to himself as the Word incarnate, and then that word would rather refer to logos than lexis, and as such, or even hekma or Sophia, like wisdom. So the problem is that the meaning and the logic and the internal coherence of the words has been kind of deviating from the words and their use. Of course, one has always had lies and whatnot, but this basic trust in words is, I would say, is collapsing in our
cultural situation. And then it means that it becomes a problem for that analogy. So you basically have two ways to go. Either you will need to kind of re-educate and tell everyone, okay, the way you understand the word is basically wrong. You should understand it differently. And then you say, well, this is how we use it. Or the other possibility is that we need to consider, are there other ways of conveying that kind of message? And of course, for example, from the biblical perspective, the analogy word is not the only biblical one, and one doesn't need to be limited to only biblical analogies. I don't know if that was any helpful. Thank you. So, there's one question here. When you and we talk about the mission for the young generation, I have the impression as that we just let them go the way they think. But my problem is that what is the reference for them to say which is right and which is wrong? Because I think in the social media and in this new digital world, very difficult to find any reference for so it's ethical. They need to know what's wrong and what's right. What's your The microphone. Non funziona il microfono. Okay. Yeah, okay. So what is your stand about this? Because we cannot just let them go by their way, but there is some references. And that's, I found some problem also with my students when I was in university teaching, that sometimes they get lost because the older generation didn't give them any orientation. Thank you. Oh, okay. One more question, and then. Yeah. Thank you. I wonder if you could flesh out. Please introduce yourself. My name is Catherine Cornel. I'm from Boston College. I wonder if you could flesh out a little bit more sort of what you mean by enculturation and give us some examples of how your experience in Tanzania has offered you new ways of thinking about God. That's one question. And then I'm sympathetic with your emphasis on action and exemplarity. That's important in Christian mission. Okay. So I'm sympathetic with your emphasis on action and living the message out instead of preaching it or being dogmatic about it. But I wonder also if you could say something more about what that means again in practice, and what is distinctive about a Christian way of living if it's not related to the word also. So we have only a few minutes left, so we give time to Professor Van Gans to answer. All right. Maybe very briefly to this younger generation and ethics. My perception is that quite often we underestimate the younger generation's commitment to what is ethical. The issue is that quite often the things they concentrate on are not the ones that we do. We quite happily destroy this planet. Many young people of younger generation are less happy about that. We have got some problems with human sexuality. Younger generation doesn't see those questions the same way. And then we feel because they don't think the way we do, they are lost. So just very briefly about enculturation. So to me, or maybe about this exemplarity first. So I come from such a tradition where we have no saints, we have only sinners. So basically, for a sinner, it is so that the question of asking for forgiveness
And repentance should be in the very center of our Christian living. And I think quite often, maybe it's more, it appears as more authentic when you recognize your shortcomings and ask for forgiveness than playing the saint. But of course, if you're a saint, that's fine, and then you're able to live that way. Then about Christian way of living and inculturation. Now I wouldn't refer to Tanzania, but to the Democratic Republic of Congo. I've been hanging around and doing field work and researching the Kimbanguist church. The Kimbanguists have got more than one incarnation. I have shaken hands with the incarnation of the Holy Spirit too, and like pretty many churches are rather particular about the number of incarnations, so they were kicked out of the World Council of Churches. So on one hand, they're definitely heretical, which is a problem to many churches. But at the same time, these people are living, I would say, extremely ethical Christian life. That is a life of piety, I would say. So I see there at the same time, like huge, the biggest of challenges of inculturation and the biggest of promises. It is a thoroughly Congolese church, and at the same time a thoroughly problematic church from the other churches' perspective. Thank you very much, Professor Hekangas. So thank you for this. I just found it interesting that in problematizing the word, that's really interesting for a congregation that celebrates itself as a society of the divine word. So you've given us something to think about. We now move to our second speaker, and I will now do the introduction in Italian.